Buenas tardes. Este vídeo pretende decir la verdad y solo la verdad. Y se lo digo frente a Dios antes de todos y frente a mi persona y la conciencia humana hacia las personas que piensan o buscan la verdad. De hecho, he creado el llamado Club de los Sabios, donde se pretende por lo menos que hayan personas con índice de inteligencia que sea medio alto o alto, porque prácticamente los temas que trataba y trato, sea en el campo político como en el campo sanitario, por ejemplo, sean hacia personas prácticamente que entiendan. De hecho, soy de los negacionistas por excelencia hacia todo tipo de manipulación farmacéutica y sanitaria, y también del punto de vista económico. Cuando llegué a España, yo llegué a una finca de propiedad familiar de un tío mío que tenía 120 hectáreas en la zona de Alhaurín de la Torre, o entre los dos términos municipales, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, provincia de Málaga, a pocos kilómetros de la ciudad y del aeropuerto de Málaga, de 120 hectáreas, la cual, por un simple desacuerdo con mi tío, mi familiar, que era el propietario de esa, pues dejé esa finca, cuando ya estaba terminando la medicina en su momento, la dejé de convertirme de una persona que vivía en 7 estrellas, porque ya sabe cuando se vive en los años 80 en una finca de estas con todo el lujo imaginario, y entrar o bajar a un nivel de bajo cero, económicamente hablando de todo el resto, y ya terminando justo el último año de medicina. Entonces, para mí nunca ha sido ni el dinero, ni la influencia, sino solo la inteligencia y también el respeto hacia el ser humano o hacia los demás. Por lo tanto, no hay, o al menos creo, de cuando salí de ese manicomio llamado Siria en su momento, de cómo estaba con un régimen único que le llamaba el liberador del Golán, del falafel, el ayran. Ayran es una bebida que decir yogur, esto para los turcos prácticamente, que lo llaman ayran, el yogur líquido. Entonces, siempre acusaba a aquel régimen de donde salí yo, de esa especie de manicomio en su momento, el régimen sirio, que pretendía o decía que van a liberar el Golán, mientras que firmaban un acuerdo con el fenómeno llamado Israel para no agredir desde 1973 hasta que su eliminación en 2025 no tiró ni siquiera ni una piedra contra Israel. Por lo tanto, he salido de un manicomio de hipocresía, de corrupción, y cuando llegué a España, como he dicho, he vivido en esa especie de lujo que tuve que dejarla porque hubo un desacuerdo, y no quiero entrar en detalles, con mi tío, en este caso mi familiar, y empecé mi vida desde cero, al menos con mi dignidad y lo que queda de inteligencia, y creo por lo menos de poder entender las cosas. Ahora bien, de toda mi vida siempre he mirado, he estudiado el fenómeno hispanoárabe, y por lo tanto conozco ambos, o así creo, ambos fenómenos con profundidad, tan profunda y tan absoluta de que ya cuando llegué, después de tantos años, a vivir en el sur, y en particular en Ceuta, y después ahora en la zona sur, que en este caso Algeciras, a pocos kilómetros del primer fenómeno, después de tantos años que he pasado entre Europa Occidental, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, cuando volví a esto, a vivir aquí, y tantos años que agradezco mucho al gobierno italiano, al pueblo italiano, que he vivido también 15 años allá, me ha hecho o me ha dado una buena información, al menos sobre este Mediterráneo y sobre el fenómeno, o lo que le llamo yo anecdóticamente la maldición hispanoárabe. Ahora bien, la ciudad de Ceuta, como el sur de España, Andalucía en particular, como el sur de Italia, son fenómenos que han vivido bajo ambas colonias, el colonialismo musulmán árabe en este caso, y después más tarde el colonialismo español. En el caso de Italia era, me parece, el reinado de Aragón, el cual que controlaba el sur de Italia desde Roma hasta abajo, y de hecho en buena parte de los del norte quieren separarse del sur y llaman a los del sur, que son terrones, o la gente de la tierra,
y no quieren saber nada de ellos, buena parte, no digo todos, que quieren separarse de ellos, y lo del sur de España, donde los del norte, como Cataluña y todo, y algunos, yo incluso en países europeos, no querían saber nada de España, porque dicen que con el Pirineo ya termina lo que es Europa, y debajo del Pirineo, o del sur, ya se encuentra África, o el contencioso entre catalanes o vascos, por ejemplo, con los andaluces en su momento, y digo ahora porque ahora hay más integridad al menos, no querían saber nada del pobre del sur, del pobre abandonado. Pero digo, la pobreza que tiene, si Andalucía o lo que tenía lo del sur de Italia, etcétera, es derivada de esa maldición hispano-árabe, donde han dejado mucha huella de corrupción y hipocresía, de la cual yo prácticamente siempre he criticado de forma anecdótica, porque yo en el mundo árabe escribo de forma casi de poesía, o le llaman lo de la... las frases terminan casi con el mismo, es un lenguaje un poquillo difícil, pero hasta un cierto punto es un lenguaje un poquillo cómico, con miniaturas o con caricaturas, siempre cuando hablaba de la corrupción en el mundo árabe en general, sin mencionar nombres y apellidos, pero y he tenido y tengo todavía miles de seguidores cuando yo tenía los de los blogs, y ahora prácticamente con los vídeos, lo cual no pretendo, ni nunca he pensado de tener ni trending, ni leche varia, ni de esto que patrocinado con eso, patrocinado con lo otro. O sea, no quiero saber nada de eso. Lo que quiero solo Dios con eso es acercarme a Dios diciendo la verdad, ni más ni menos que la verdad. Ahora bien, volviendo al tema que está en consideración, o el que ahora todo el mundo prácticamente se habla, primero, el convivir en ese mundo de maldición hispano-árabe es muy difícil que se pueda llevar, porque hablaremos siempre de hipocresías y de coexistencia, y nunca jamás se puede hablar de convivencia. He vivido en Ceuta y vivo aquí en el sur del país. Sí hay más bien la nueva generación, con la cual yo saludo a toda la buena gente, la gente seria y la gente honesta que vienen, sea de origen marroquí o la de española, en este caso lo del sur, que hay gente honesta, pero lamentablemente hay mucha gente que vive solo esa vida ficticia, esa vida de galería, esa vida con la mascarilla, de que sonríen entre sí, pero al final este dice que el otro es moro, o el segundo dice que este se llama Gauri. Gauri, en el dialecto o el darija marroquí, quiere decir el bacano, o el que, en este caso, como dice, es decir, el gringo, o lo que sea. O sea, es decir, es una terminología despreciativa de que dice que esto es sin fe, prácticamente, se entiende, en este caso se llama el Gauri. Ahora bien, cuando se vivía, yo he vivido 7 años en Ceuta y conozco el asunto por Bajili y por Altini, los que están ahí, que son de origen marroquí, la mayoría han venido de las zonas limítrofes o incluso de las zonas más allá, que la mayoría son de origen árabe, que le llaman Jbala, o la gente de la montaña, que están de cerca, la mayoría son de origen árabe, y los otros que son los bereberes, que le llaman la gente de Rif, que venían a vivir, la mayoría son pobres prácticamente, que han venido a buscarse la vida, porque esto es cerca de Europa. En Ceuta en su momento había lo que es creo que se le llamaba la tarjeta estadística. Tarjeta estadística que le daban a los moritos que venían a la ciudad, y antes no había tanta frontera, estaba ya eso abierto. Venían a la ciudad, si querían estos ir a la península, pues ya tenían que presentarse a la delegación del gobierno para que le diera una autorización para que pueda ir a la península. Cuando entró el país en la Unión Europea, le obligó la Unión Europea a España a reconocer a esos como ciudadanos españoles, pero en este caso lo que hizo España, o al menos y eso por consentimiento sea de la administración central como la local, le han quitado su apellido de origen y le han puesto el primer apellido, que el nombre del padre, o el segundo apellido, el nombre del padre de la madre, en este caso. Es decir, que los dos abuelos, el paterno y el materno, se han convertido en dos apellidos en vez de los apellidos reales de las personas. Por lo tanto, España ha intentado separar a los marroquíes que han adquirido la nacionalidad española con sus orígenes familiares para separarlos, al menos, aunque sea moralmente, si le llamamos así, porque se mantenían las familias, pero única cosa que sus apellidos, sus DNI y sus pasaportes son diferentes de la otra parte. Cuando ya con el desarrollo
Prácticamente, antes los marroquíes que entraban en Ceuta veían eso de forma, desde el punto de vista religioso, adquirir la nacionalidad de los no musulmanes, que sean paganos o no, o cristianos, era una cosa prácticamente, ¿cómo se dice?, negativa, por lo tanto no se acercaban. Después, cuando he visto que había ventajas de que esa persona, al tener la nacionalidad española o lo que sea, puede viajar a todo el mundo, puede trabajar en todo el mundo, al menos en Europa, pues todo el mundo se volcaba a buscar esa famosa residencia o nacionalidad. De hecho, casi el 90%, yo creo que puede ser más, de la población de origen marroquí que vive en Ceuta, que son ceutíes, son españoles, porque gran parte de ellos han nacido en Ceuta, pero también tienen la otra nacionalidad y la nacionalidad marroquí. Es decir, que tienen doble nacionalidad. Pero al tener la doble nacionalidad, ¿qué es lo que pasa? Que en Marruecos no reconocen a su apellido que le dio obligatoriamente el gobierno español, entonces pues en sus pasaportes marroquí tienen su apellido de origen. En este caso, viviendo siempre al ayuntamiento de Curso, en este caso puede ser Castillejos o puede ser la zona de Rincón, por ejemplo, la autorización o un certificado que se llama mutabaka, es decir, que el reconocimiento del apellido anterior, que esa persona es la misma, es decir, que este apellido con el otro representan a la misma persona. Entonces ahora tenemos una población española con unos apellidos que han sido obligatorios por el gobierno español, o al menos las autoridades locales y nacionales. Y ahora creo que con las leyes actuales pueden volver a sus apellidos auténticos si ellos lo quisieran, pero la mayoría no quieren saber nada de eso, y porque lo importante para ellos es que vivan y sobrevivan con el asunto. Al tener doble nacionalidad, muchos de ellos temen de que España en un día pues le dice, bueno, o la nacionalidad marroquí o la nacionalidad española. De hecho, uno de los mafiosos que eran de Ceuta, con tanto que molestaba a las autoridades españolas, y al tener la nacionalidad marroquí le retiraron la española, lo regalaron a Marruecos. No hace falta entrar en nombres y apellidos, pero eso. Entonces, esa población que vive con esa nacionalidad convive o coexiste con la parte española o la parte cristiana, que la mayoría, y la inmensa mayoría, son unos funcionarios. ¿Y por qué son funcionarios y les gusta trabajar en Ceuta? A muchos de ellos, porque tienen una especie de plus de residencia. Este plus de residencia o de trabajo le dan entre el 10 al 20% más que el sueldo que pueden tener en la península, y más tenían muchas ventajas como los militares, que podían ir y volver a la península gratuitamente en el transporte público. Ahora me parece últimamente le han puesto entre 8 y 10 euros y de vuelta, por lo menos para frenar el fenómeno de también el contrabando de mercancía, porque muchos de los militares iban y venían a la península varias veces al día para llevar algo de un lado al otro. En fin, ahora volvemos a la situación actual. Cuando hubo esa apertura de frontera, y vuelvo a decir que en el mundo árabe no existe de ningún país, con lo cual no refiero ni a Marruecos ni a otro, ningún país que puede salir un ciudadano o incluso una hormiga, entrar o salir de sus fronteras, que son herméticamente cerradas con todo el mundo, y más bien entre los mismos países árabes, sin la autorización explícita de ese país. Por lo tanto, difícil entender, o por lo menos hacer creer, de que eso ha sido ya espontáneo y no se sabe cómo se abrió la frontera. Cuando se abrió la frontera, entró esa avalancha, por cualquiera que sea el motivo, que sea por el gas o sea porque Israel y por lo que sea, pero sí, eso lo confirmo totalmente, de que ambas partes, ambas realidades, del lado marroquí y el otro, tienen una gran influencia, sea de Israel o sea de buena parte de los judíos sefardí, que son la mayoría que escaparon después de la Inquisición, se escaparon hacia Marruecos y Argelia, etc. Esos señores en buena parte pues controlan el territorio. Por lo tanto, cuando hablamos de derecha española, o como hablamos también en la realidad del país vecino, pues esos tienen una gran influencia. Y lamentablemente muchos de ellos, pues esa influencia suya viene orientada de vez en cuando y según conveniencia por el Estado de Israel. Entonces, cuando pasa todo eso, ¿cuál es la reacción de ambas comunidades, la cristiana
y la musulmana. La cristiana, como he dicho, que la mayoría son gente que vive del sueldo, que aporta el Estado español, la mayoría. Hay algunos comerciantes, pero la gran mayoría son funcionarios. Y ese tiene el 10% o 20% y vive ese lujo de que puede ir a Marruecos con la diferencia del cambio, pues vivía como un rey, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, ir a un campo de golf en Marruecos con 100 dirham, que en este caso 10 euros, podías coger el buggy, que es lo que es ese carrito que te lleva las bolas o las pelotas del golfo, y con 2 o 3 acompañantes, todo con 10 euros, por ejemplo, ¿no? En 1 hora o 2 horas, etcétera. En fin, para dar un ejemplo de cuál es la diferencia, sin hablar del resto más bien los alimentos básicos. Entonces, en la parte marroquí, pues claro, al tener la doble nacionalidad y tener la ventaja de poder acceder a todo el espacio Schengen y casi a todo el mundo con el pasaporte español, entonces se agarra y se aferra al ser español. Pero cuando va a Marruecos se aprovecha de que él habla el árabe y de que él de origen marroquí también intenta aprovechar todo lo que pueda del otro lado. Cuando se cerró ese espacio en su momento detrás del COVID, entonces a la gran parte que trabajaba con el trabicheo, el chanchullo de la frontera y la inmensa parte, porque son musulmanes, porque no tienen tanto acceso al funcionariado que tienen los cristianos, por motivos ya más que se saben, entonces eso es lo que hacían, pues emigraron hacia la península. Y lo que quedaron ahí o viven de las ayudas, o prácticamente intentan soportar a ver si se reabre la frontera. Entonces cuando entró la avalancha, ¿qué es lo que pasó? Los cristianos que se preocupan por su sueldo, sueldecillo, etcétera, se refugiaron en sus casas y casi ninguno salió, muy pocos los que iban a defender lo suyo, mientras que los boritos, o le llaman los musulmanes de Ceuta, que son de origen marroquí, al ver sus hermanos o sus primos, etcétera, invadir la ciudad, algunos intentaron ayudarles, porque todos al final somos seres humanos. Pero la mayoría, como se quedaron pobres, lo cual no tenían ya más recursos, cuando vieron esa avalancha y no podían ya, y veían que iban ya a comer, entonces empezaron a reaccionar. Por eso hubo contusiones y hubo agresiones de la parte musulmana contra los mismos primos o hermanos que venían de la otra parte. Más bien por motivos económicos y también por motivos de que yo tengo una nacionalidad que en este caso me permite entrar en Schengen, lo que sea, la nacionalidad española, no quiero perderla. Entonces, esos son los motivos en general. Por lo tanto, hablar de no sé qué, de convivencia o de coexistencia, lo que sea, lo que nosotros estamos viendo, unos resultados, que siempre lo he dicho, debido a una gran decadencia propuesta o opuesta o impuesta por un gobierno, el cual, por ejemplo, rechaza al menos poner algún letrero en la ciudad en árabe, porque teme que creen con eso, si ponen un letrero en árabe en la ciudad, temen que los moros ya invaden la ciudad, mientras que los moros están ahí y hablan castellano y también hablan árabe, todo lo que quiera. Pero entonces, si el árabe se practica desde Indonesia, que son musulmanes, hasta Marruecos, que estamos hablando de más de 10.000 kilómetros, no podamos en 3 kilómetros quitar el árabe diciendo, porque a lo mejor los moros entran, y te ponen solo en castellano o en francés, como si fuera que Marruecos solo habla francés y España solo habla español, olvidando el árabe. Entonces el problema es un problema estructural, un problema básico, es un problema de una discriminación, un problema de un fenómeno parasitario abandonado, que ha sido criado de una forma tan anómala, la cual la reacción por sí dentro de la misma es anómala. Hubo reacciones de algunos que le llaman de derecha española, que intentaron dividir la sociedad, pero no pudieron, porque ambos, como he dicho, tienen ventajas de tener una ciudad pacífica. Unos porque tienen unos sueldos, como lo he dicho, que superan a los de la península 10 o 20%, el otro porque ya tiene una nacionalidad que le permite viajar en todo el mundo. Y tiene unas ciertas ventajas al ser español, al tener ayudas, tener sanidad gratuita, tener enseñanza gratuita y gratis, que le llaman favor, y así vamos. Por lo tanto, el asunto absolutamente es un asunto de mala organización, de mala ordenación, de mala creación, de una realidad de coexistencia que la han convertido en un auténtico fenómeno parasitario.
El problema, entonces, la culpa de la autoridad española. Esto podía ser como Singapur, como podía ser como Hong Kong, como podía ser como Gibraltar, pero tenemos unas ciudades como Ceuta y Melilla, la totalidad del estrecho de Gibraltar, están cayendo a pedazos. Eso es lo que hay y eso lamentablemente hay que cambiar. Buenas tardes.